Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Solo lo dije por si acaso, por si a Bonita le interesaba. Si no, mejor vete, dijo el hombre, encogiéndose de hombros. La jovencita no dijo nada, ni aceptó ni rechazó, lo que hizo que el hombre sonriera levemente con esperanza. La relación de Bonita y Quinn no era un secreto, pero nunca lo habían revelado públicamente debido a consideraciones de estatus social y trabajo. Muchas veces cuando visitaba a su novia en la empresa, llegaban a sus oídos comentarios y chismes. Al principio a Bonita no le importó, pero con el tiempo se le metieron como una mancha. Nunca lo había limpiado, simplemente pensaba que si lo ignoraba, no importaría. Pero ¿quién lo iba a saber? Todo podía acumularse, desde lo más pequeño hasta lo más grande. El supuesto estatus social también la agobiaba, la atacaba y la hería silenciosamente cada vez que bajaba la guardia. Esa fue una de las razones por las que intentó encontrar lo que podría llamarse sus fortalezas, para poder centrarse en ellas y usar su pasión como palanca para elevarse a un nivel superior. Al final, la fiesta de esa noche ya no fue agradable para ella, porque estaba celosa, porque poseía a su novia hasta el punto de arder por dentro. No se atrevió a decir nada, tenía miedo de que desapareciera de la vista. La otra persona solo había dicho que saldría a tomar algo con amigos. ¿Cómo podría saber que alguien la seguiría y trataría deliberadamente de impresionarla de esta manera? Solo espera, cuando nos encontremos, definitivamente me enojaré. Quinn sintió un escalofrío inusual. Al agacharse y mirar a Bonita, supo al instante la razón. Su adorable rostro apartó la mirada al encontrarse con ella. Eso fue suficiente para que Quinn se diera cuenta. Estaba enojada. Se sentaron en silencio en el auto, moviéndose a una velocidad segura camino a casa. Cuando llegó el momento de irse de la fiesta, Bonita había caminado para esperar a su novia en el estacionamiento, rechazando la oferta de su compañero con una expresión fría, porque los celos ardían dentro de ella, un sentimiento que lentamente se estaba apoderando de su corazón. Normalmente Bonita no era celosa. Últimamente tampoco había mostrado su lado posesivo tan abiertamente. Después de todo, su novia nunca había dado señales de desear o entregar su corazón a alguien más. Pero después de presenciar todo con sus propios ojos, se dio cuenta de que incluso si no tenía interés en amar a nadie más, no significaba que otros no intentaran reclamar su atención o exigirla. Las situaciones a las que se enfrentaban ocasionalmente eran las mismas. No todos trataban las relaciones de los demás con respeto. Al fin y al cabo, los humanos somos egoístas por naturaleza. Todos queremos ser elegidos. Cuando regresaron al ático, Bonita pensó en silencio que tal vez los dos estaban a punto de tener una discusión tensa, como en un baile tailandés. Si esto fuera un drama coreano, Quinn probablemente ya habría cerrado la puerta del auto. Ya no soportaba. Llevaban mucho tiempo juntas. Quinn se encogió de hombros. No podía predecir qué pasaría después. Solo esperaba que, después de comer, el ambiente se calmara. No discutiremos si me dices qué te preocupa, dijo Quinn. Bonita levantó una ceja ante este cambio repentino, pero no la sorprendió. Su novia siempre fue muy atenta. Entonces déjame comer primero. Era difícil creer que simplemente comiendo hasta saciarse y eligiendo hablar racionalmente en lugar de sarcásticamente, la atmósfera entre ellas pudiera calmarse tanto. El peso sobre sus hombros pareció aliviarse, aunque el problema aún no se había resuelto. Quizás era porque sabían que en pocos minutos todo se iba a solucionar. Bonita miró a su novia con una mirada indiferente, casi imposible de interpretar, pero el olor desagradable que impregnaba su ropa y la suya facilitó iniciar la conversación. En verdad,
Bonita llevaba mucho tiempo esperando este momento. Hueles a humo de cigarrillo. Es un olor horrible. Quinn arqueó una ceja, esperaba que oliera mal, pero en ese momento no entendía por qué su amiga le había arrastrado hacia ese lugar y se le había impregnado el olor. Sabes que no fumo, pero hueles así. Entonces, ¿por qué estás ahí parada entre el humo? ¿Quieres que tenga una nueva novia ahora mismo? Bonita sabía claramente lo dañino que era el humo y realmente no le gustaba que su novia se pusiera en esa situación. Quinn gritó intentando agarrar a Bonita para que se detuviera de inmediato. ¿Cómo podía decir esas cosas? Como tengo una nueva novia. No tenía miedo de ser castigada por decir eso. Estabas en esa habitación, dijo. Al final fue Bonita quien empezó todo. Aunque no era posesiva, siempre se sentía incómoda cuando alguien se acercaba a su novia y la miraba fijamente. ¿Acaso no se daba cuenta de lo atractiva que era? Cada día despertaba más deseo en los demás. Bonita siempre se preguntaba si estaría soñando. Estando así junto a su novia, todo le parecía demasiado irreal. Una persona que siempre había luchado y trabajado incansablemente para sobrevivir, sin importar el tiempo que pasara, esa sensación permanecía intacta en su interior. Una persona a quien ni siquiera su madre deseó realmente, a quien solo veía como un instrumento para ganar dinero. ¿Recibiría alguna vez tanto amor de alguien más? Alguien tan insignificante como ella. Cuando viste eso, sabías que no tenía ningún tipo de interés en nadie más. Bonita se despertó con la suave voz de su novia. El sonido era suave, pero no frío ni desagradable. Si la razón de su malestar era ella, Quinn estaba dispuesta a explicarle y disipar ese sentimiento. Si estás enojada conmigo por esto, no tendría ningún sentido. Quinn recordó ese momento. Bonita solo había intentado completar su trabajo con la esperanza de recibir una pequeña propina como recompensa. Había trabajado duro con honestidad y determinación para alcanzar sus objetivos y expectativas de ventas. Por lo tanto, Quinn no vio nada malo en ese trabajo. Pero no deberías exponerte al humo de esa manera, Quinn. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.